¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía, hablando de la actualidad de todos los frentes. Tendremos cultura con una serie que está dando Televisión Nacional. Vienen sus protagonistas, viene el autor del libro en cual se inspira esta serie, se llama La sangre del camaleón. Pero antes, analicemos, ¿no? ¿Qué fue este cambio de gabinete o ajuste ministerial? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el subtexto que tiene este nuevo cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric? Con don Mario Soarzo, académico, parte de la casa también, doctor en filosofía. Bienvenido, don Mario. Presentemos su cortina y comenzamos de inmediato a analizarlo. Ahí está. Tin, tiriririririri. Ya. No, pues sin cortina no sirve No. la cuestión. Se llama que es muy linda la cortina. Es bonita. Para me los que gusta, están en YouTube, me gusta, la música de fondo es de Succession. Que no tenemos los derechos para... para poder tocarlo. Ya, ¿cuál es el marco teórico de esto? Antes de entrar caso por caso, ¿no? Y quién gana, quién pierde. ¿Por qué se enfrenta nuevo a otro cambio de gabinete de esta envergadura el presidente Boric? Sí, yo creo que lo primero, que no lo he visto tanto, es cuando nosotros ponemos el cambio de gabinete, ¿dónde lo ponemos? No es un cambio estratégico, no es un cambio que reestructure la política estratégica del gobierno, tampoco es un cambio en general, en doctrina militar se habla de cambios operacionales, ¿no? Que cuando es que hay una reestructuración del frente de conflicto, tampoco lo es más bien un cambio táctico, es decir, efectivamente teníamos ciertos conflictos, ciertos problemas en algunos ministerios, específicamente en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Minería, y son ministerios que no son los centrales en ningún caso, no son el comité político que es el que realmente determina y toma las decisiones, sino que más bien eran ministerios sectoriales que estaban funcionando en algún sentido mal. Ahora, ¿cuál es el problema? De que se ve poco perspectiva, justamente sin un cambio estratégico, de poder proyectar lo que son los próximos 2 años y medio de gobierno que todavía quedan, además con situaciones como lo que se viene, que es la reforma tributaria de la que hablábamos y que al parecer ya no va a ocurrir como el gobierno lo espera, la reforma previsional, que también es una reforma que hoy por hoy está tremendamente, no puede avanzar más, y también las grandes reformas educativas que siguen ancladas, que todavía no logramos ver transformaciones profundas. Por eso es que aparece que esto de cultura, de educación, etcétera, pueden ser relevantes respecto de reposicionar ciertas cuestiones en la agenda, pero en la práctica no tienen porque en no realidad tienen relevancia. un cambio de gabinete que no toca el núcleo político de un gabinete es un ajuste ministerial más que nada, ¿no? Exactamente, un ajuste ministerial, claro. Sin cambio, quizás el más relevante de todos son dos, ¿no? El cambio de minería, que entra una ex ministra de Michelle Bachelet. Veámoslo caso a caso, ¿no? Tenemos la gráfica sí. y ahí vamos analizando entonces hacia dónde apuntan y qué podría significar en esta nueva etapa, ¿no? Del gobierno su cambio o su ajuste ministerial. Por ejemplo, esta cartera que tú estabas hablando recién, donde sale Marcela Hernando y entra Aurora Williams, Partido Radical sale y entra, ¿no? Se queda con esta cartera y Aurora Williams, una nueva bacheletista. El bacheletismo también se posiciona, ¿no? Dentro del gobierno, ¿no? Claro, no, hay que recordar esto que sabemos, ¿no? Que hay mucha vinculación entre el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet, y lo que es el Frente Amplio. Hay que recordar que en el segundo gobierno de Bachelet, Revolución Democrática fue parte importante dentro del Ministerio de Educación. Y el PCE, y se llamaba Nueva Mayoría. Exactamente. Ya no se llamaba Entonces hay un giro que no es nuevo, que no está empezando de ahora, sino que viene de antes. Sí, vemos también el otro tema de fondo que hay con minería, el litio, ¿no? Y su licitación. Así que ahí nosotros como programa estamos muy pendientes de aquello. Y estamos muy atrasados respecto al tema de la política nacional de litio, porque hay que considerar que hoy por hoy hay países como Bolivia, como México, etcétera, que están bastante más adelantados. Quizás vamos más adelante que Argentina, pero bueno, ir más adelante que Argentina hoy por hoy tampoco es un referente respecto de algo, porque hoy por hoy Argentina tampoco sabe no tiene ninguna claridad política, económica a futuro. O sea, con la elección de ayer del domingo fue mucho peor. Entonces, ahí hay una situación que no es tan clara. Bueno, el corazón de este gobierno nace de un movimiento estudiantil, ¿no? El presidente Boric, la ministra Vallejo, ya el exministro Giorgio Jackson, etcétera, etcétera. Y veamos, y su cartera de educación entonces es más que simbólica, sin embargo, tiene un nuevo cambio ministerial, que es el siguiente. ¿Cómo lo lees tú, Mario?
la salida de Marco Antonio Ávila, de Revolución Democrática, y entra Nicolás Cataldo, que sería el primer comunista en la historia que tiene la cartera de educación, ¿no? Algo también que ha resaltado harto la derecha, ¿no? Así Sí. como ponen un comunista en educación. Bueno, teniendo en cuenta la cantidad de incendios que existen hoy día en educación, es bastante razonable. O sea, tenemos hoy día una situación que es, en todos los niveles en educación es gravísima, ¿no? Es realmente complejo. Yo creo que un síntoma de esto, que yo lo pongo siempre como énfasis, es que el único gran problema del movimiento estudiantil que se ha resuelto, el movimiento estudiantil secundario que se ha resuelto, es el tema del pase escolar. Y se resolvió por un fracaso del Transantiago, porque los cabros no pagan, las chiquillas no pagan, o sea, porque suben por atrás, porque no tienen, evaden, etcétera. Entonces, la gran solución fue un fracaso, ¿no? Es una cuestión muy sintomática de lo que ocurre en educación, porque no puede ser, o sea, uno espera que los éxitos sean los que lleven a soluciones, no que los fracasos sean los que lleven a soluciones. Todo el resto de las cosas, el tema de lo que es la construcción de un sistema de educación pública, hoy día está estancado, incluso varios SLEP que tenían que entrar en el sistema, varios municipios que tenían que pasar el SLEP, no pudieron pasar en el año 2023, que era la fecha en la que estaba proyectada, porque no estaban dadas las condiciones. Esto ha repercutido incluso en situaciones como lo que pasa en algunos municipios, que casi 100 municipios, que no le están pagando a los docentes el total de sus horas, que tienen deudas previsionales, que tienen situaciones de infraestructura gravísimas dentro de lo que son las escuelas, etcétera. O sea, tenemos una situación a nivel del sistema escolar brutal. A nivel del sistema universitario, no es menor, ¿no?, lo que ocurrió con lo que está pasando con el caso convenio y la explosión respecto de este convenio en particular del Centro de Formación Técnica de los Lagos y el Instituto Profesional de los Lagos, que habían sido construidos bajo el amparo de las universidades del Estado, de la Universidad de los Lagos, y que la Universidad de los Lagos, hace muy poquito, hay que recordar que esto es parte de un proyecto de Michelle Bachelet de crear centros de formación técnica e institutos profesionales estatales para todo Chile, y que se hacen bajo el amparo de las universidades del Estado, y terminó siendo un fracaso. O sea, una cuestión que... No, la deuda histórica y suma y sigue. Oye, por eso te decía yo que es más que simbólico, ¿no?, que esta cartera no esté dando resultados en una generación que llegó al poder precisamente en la defensa de la educación. De la educación y de la educación pública en Chile, ¿no? Así que eso es tarea pendiente, importante tarea pendiente que tiene Cataldo entonces como ministro de Educación, ¿no? Ahora, Cataldo, hay que recordar que tuvo participación al interior de la Universidad Arcis como uno de los integrantes del equipo directivo de la Universidad Arcis cuando vino la quiebra. Por lo tanto, en términos de la educación, por lo menos hasta aquí, no está muy a favor, está bastante al debe, ¿no? Perfecto. Y lo otro es que tampoco es un especialista en temáticas de educación, hasta donde entiendo. Yo no lo he visto más allá de algunas cuestiones donde él ha participado, pero claro, uno pensaba que Ávila, viniendo del mundo de la educación, siendo un profesor de aula, podía tener, y efectivamente tuvo la sensibilidad con los profesores. Ahora, el problema es que esto nos muestra que la política es un poco más pragmática que puras sensibilidades, y claramente Ávila no logró resolver los problemas. Perfecto. Era muy simpático, iba a la Universidad de Chile, daba un discurso hablando de la educación pública, poniendo por el cielo la educación pública, pero cuando uno veía los datos materiales, los resultados, estos no eran evidentes respecto de la situación que está ocurriendo. Como digo, no es menor, hoy día tenemos una universidad como la Universidad de Aysén, que está en crisis económica, tenemos universidades que directamente ya siguen en la crisis haciendo privada, tenemos situaciones al interior de lo que es el desarrollo de la educación, de la reforma para crear una educación estatal, etcétera. Y los problemas los emblemáticos que continúan. Y los problemas, ¿no?, emblemáticos, la violencia, que además tampoco es una cuestión que se esté dando solución, y que tampoco es probable de que se pueda dar solución del Ministerio de Educación. Hoy día esto está en el Ministerio del Interior, fundamentalmente radicado el tema de la crisis de los liceos emblemáticos con respecto a la violencia, lo cual también es contradictorio. Una cartera que pierde RD, Revolución Democrática, en medio también de lo que fue el escándalo de los convenios, y otra cartera también que pierde RD es Desarrollo Social, ¿no?, con este cambio. O sea, como todos sabemos, ¿no?, sale Giorgio Jackson en medio de todo esto y entra Javiera Toro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para RD primero, ¿no? Sabemos todo lo que está ocurriendo, su directiva renuncia antes de tiempo también, en medio de todo este escándalo, y se quedan finalmente con una pura cartera. Va a haber más adelante RD, que es una cartera menor dentro de
de lo que puede pesar políticamente en un gabinete, ¿no? Claro, Como bienes nacionales. claro, bueno, RD está viviendo su propio travesía en el desierto, ¿no? Se lo ha comparado con la situación, probablemente lo que pasa con Giorgio Jackson, a lo que pasó con Alaman cuando es que fue la crisis después de toda esta explosión de la Kioto y lo que sabemos, ¿no? Pero como se llama, es una situación compleja para el partido, porque además era el partido, recordemos que articuló el Frente Amplio, Revolución Democrática, incluso en algún momento varios de los militantes que hoy día están en Comunes o están en Convergencia pasaron por Revolución Democrática porque se pensó como un partido ancla para un partido, que permitía como el PPD en su momento que participaran otras fuerzas políticas. Fue hegemónico también dentro de fue todo hegemónico y recordemos que a Giorgio Jackson lo protegieron cuando fue su primera elección de diputado, sacaron al candidato de lo que era la Concertación en ese momento todavía y que fue el nacimiento, ¿no?, de lo que sería Apruebo Dignidad. Marcelo Díaz parece que iba claro, y lo bajaron para poder dejar a Giorgio Jackson. O sea, es un tipo que en algún sentido era visto como este tridente, que en algún momento se habló de Giorgio Jackson, Boric y Camila Vallejo, que era el tridente que venía a renovar la política. ¿No? Recordemos que esto es lo mismo que dijo la presidenta Bachelet justamente en su segunda elección. Y vemos, bueno, una crisis que hace que Giorgio Jackson primero tenga que salir del equipo de político del gobierno, más duro, después tenga que pasar a... ¿Qué va a pasar con Giorgio Jackson más allá de esa travesía? Yo insisto que creo que probablemente lo manden a hacer un posgrado al extranjero, a Inglaterra, ¿no? Como hacen el chiste por ahí con lo de Revolución Democrática, y es poco probable de que haya mayor participación de Giorgio Jackson en el corto plazo. O sea, la verdad es que lo van a congelar un rato. Sí, lo van a congelar un rato, lo van a submarinear, como se dice normalmente, para evitar justamente que este desgaste... Bueno, tiene edad para congelarse, si todavía hasta los 36, 37 años de estar Giorgio Jackson. Claro, tiene tiempo, tiene tiempo. Y ahora, claro, ¿cómo se vuelve después? Porque recordemos que Alaman era visto como candidato presidencial en la década de los 90, iba a ser el futuro presidente desde la derecha, era el tipo que incluso superaba al propio Sebastián Piñera en términos de simpatía, etcétera. Acuérdate que Alaman era el liberal. Era el liberal, ¿no? Mira cómo terminó. Y mira cómo terminó también, bueno, ahí la alianza con su señora, ¿no? Con Marcela Cubillos, que es de la UDI, etcétera. O sea, ahí hay una cuestión donde es que el problema que tenemos nosotros en la política es que es bastante poco coherente en lo que son los fundamentos ideológicos de las personas. Pensemos nada más que lo que ha significado el propio gobierno, este viaje, este fin de semana, que uno puede aludir a razones republicanas, etcétera, pero es muy contradictorio que hablemos contra la guerra de Ucrania, por ejemplo, en el extranjero, y después a una persona a la que acusábamos de violaciones de derechos humanos, lo invitemos, ¿no?, a participar juntos. Había un meme a partir de esa invitación, que me pareció muy divertido, que... Viste que cuando era candidato presidencial, el ahora presidente Boric le dijo a cámara, a Piñera, está avisado, ¿no? Porque tenía que responder por derechos humanos. Le dijo, está avisado. Entonces había un meme que decía, señor Piñera, está avisado, este es su asiento. Aquí, este le corresponde. Claro, es que de verdad suena a meme, porque no se entiende cómo tú puedas decir que estás a favor de los derechos humanos en el año de los 50 años de la conmemoración del golpe, etcétera, y que tengas esta actitud con un gobierno que todavía se está discutiendo. ¿Qué representa eso? Porque por un lado uno puede pensar, en realidad, el presidente Boric es un ajedrecista de la política y hace esto para dividir a la derecha y además tener un representante de la derecha que aún sigue siéndolo porque, por último, es expresidente. Pero por otro lado, uno puede decir, en realidad este gobierno es tan débil que está en la desesperación de tener que invitar a Piñera para ver si le puede conseguir algunos votitos para las reformas que no están saliendo. Yo creo que esa son dos formas diametralmente opuestas de ver un mismo caso, ¿no? Yo creo que va más por lo segundo, ¿no? Porque como ajedrecista, la verdad es que si es por el ajedrez, yo tiendo a pensar de que es un muy mal ajedrecista el presidente, porque lo que vemos es que su gran programa de gobierno no está pasando nada. O sea, no hay ningún gran avance en términos del programa de gobierno. Entonces, la verdad es que en términos de la estrategia del ajedrez, es objetivo ganar. No llegar a tablas, ni mucho menos dejar un status quo. Y eso no está ocurriendo. Y por otra parte, estos cambios, estas cuestiones, yo no sé hasta qué punto efectivamente Sebastián Piñera le gana votos para los efectos de la reforma tributaria o para los efectos de... O si representa a alguien realmente. Si representa a alguien, si es que en realidad la derecha apoya a Sebastián Piñera. Hay que recordar cómo salió Sebastián Piñera peleado con su propia coalición de gobierno, que le quita el piso en muchos aspectos, que terminan hablando pestes de él, etcétera. Entonces, no creo que sea un punto de referencia en realidad Sebastián Piñera para la derecha, para una derecha sí, pero no la suficiente para poder ganar los votos, para poder negociar esto. El colega tuyo, Hugo Herrera, también doctor en filosofía, profesor de la UDP,
de derecha, ¿no? Trabajó en la campaña de Mario Desbordes. Él nos decía acá que el piñerismo no existe, que el piñerismo son puros empleados de Piñera, ¿no? Pero como concepto político no existe. Entonces, claro, quizás están buscando agua donde no yo creo que va por ahí. Yo creo que, por eso digo que veo solamente un enfoque en lo táctico, es decir, en el día a día, en ganar pequeñas batallas, en que no nos pase por encima la ola de los medios de comunicación, en que no nos dejen terminar el gobierno, en que podamos hacer algunas alianzas prácticas para poder resolver algunas cosas, pero cada día el gobierno está mucho Evelyn más Matei despresionado. estaba en ese mismo sillón la semana pasada, decía, no, el Piñera no tiene presente acá, ¿no? Es una carta que ya fue, no hay apoyo. Exactamente, no, la UDI no lo va a apoyar a Piñera. Bueno, entonces RD finalmente, como decíamos, se queda con esta cartera del Ministerio de Bienes Nacionales, una cartera que no tiene gran peso político, no es parte, de hecho, del equipo político, y entra ahí entonces Marcela Sandoval. Sí, bueno, es el premio Consuelo, ¿no? Dentro de lo que es el gobierno, claramente no es un ministerio menor, no es un ministerio que tenga visibilidad, es un ministerio que sirve solamente cuando es que se trata de inaugurar cosas, que ahí aparece un poco la persona, pero no es un ministerio relevante en términos políticos. Es una forma en el fondo de no sacarlos completamente del gobierno, porque aquí ya habría quedado efectivamente una situación complejísima, y no es menor, que justamente la directiva haya tenido que renunciar después de esto, porque la pérdida de poder de Revolución Democrática, siendo el principal partido de lo que es el Frente Amplio, es una cuestión que impacta directamente en la posibilidad de construir discursos, no tanto en la posibilidad de acciones prácticas, porque en la práctica puede ser que efectivamente el gobierno esté negociando por otros lados, que esté tratando de llevar una agenda por bajo perfil, ¿no? Para no generar justamente estas explosiones que terminan por boicotear todas las acciones políticas que ha tomado, que terminan siendo justamente visibles por los medios de comunicación, entonces revientan antes. ¿Hasta qué punto efectivamente este mecanismo les va a permitir en el fondo mejorar la gestión política? No lo sé, pero claramente es un ministerio bastante menor para lo que partió siendo el gobierno, lo que partió siendo Revolución Democrática en el gobierno. Y bueno, y si va a lograr algo en este ámbito, no se ven muchas inauguraciones en el corto plazo. En términos de bienes nacionales, la verdad es que la gran temática siguen siendo los conflictos justamente con respecto a la relación con el mundo de la cultura, ¿no? Que también se vincula profundamente con esto en la medida que hay todo un debate hoy día, tú lo mostrabas el otro día, respecto a los monumentos, ¿no? La monumentalización de la política, el tema de cómo vamos a enfrentar lo que son la conmemoración, que ya faltan cada vez menos días. Entonces ahí tenemos una cuestión... Hablemos de ese tema cuando hablemos de cultura, pero te quiero preguntar, al igual que te pregunté, porque la política tiene muchos ángulos, generalmente caras contrapuestas para analizar el mismo hecho. Te preguntaba por Piñera y la invitación, y ahora RD. RD que no dice nada, no alega. Uno puede decir, bueno, en realidad está Giorgio Jackson muy leal con el presidente, sus amigos, personal, pero por otro lado uno puede decir, son tan débil el partido que no tiene ni siquiera fuerza para alegar, por haberse quedado solamente con esta cartera de bienes nacionales. Bueno, terminan autofagocitando. ¿Cómo lo lees tú? No, yo lo veo para adentro. Veo que el alegamiento, la alegación va hacia adentro del partido. Deben estar cobrando muchas facturas entre ellos. De hecho, lo que hemos visto con todo esto de los convenios, la misma entrada, ¿no? Ayer de la diputada Orsini, cuando sale diciendo, bueno, pero no nos culpen a todos porque el partido sigue siendo limpio, etcétera, da cuenta de que hay una conflictividad interna tremenda, y por supuesto que un partido con tanta conflictividad es muy difícil que pueda entrar a un gabinete con un cargo mucho más relevante, porque en el fondo no tiene resueltos sus problemas internos, y cuando hay problemas internos es muy difícil. ¿Cómo lees tú que en la última elección de RD haya votado el 5,6% del padrón? Ha sido terrible. Bueno, eso hay dos cosas. Uno, hay que considerar este tema de que sirvió como partido emblemático para poder llevar candidatos en la primera elección, que fue la elección de alcaldes del año 2012, que les permitió aparecer en la política. Segundo, hay una cuestión también muy interesante, porque el escenario político chileno cambió en la medida que apareció la votación obligatoria. Porque hasta la votación voluntaria, como el baremo de votación era tan bajo, nunca superaba el 40%,
40% del padrón electoral en las elecciones presidenciales, llegaba al 40%, en las elecciones de alcalde ni siquiera alcanzaba el 30% a veces. Era muy fácil que una fuerza política que lograba motivar territorialmente cierta cantidad de acciones pudiera ingresar en la política tradicional, obtener cargos. Pero, ¿qué ocurre cuando entra la votación nacional obligatoria? Que hoy día es imposible controlar exactamente cómo vienen las votaciones. 5,5 millones más de votos hubo en el plebiscito donde gana el rechazo. Exactamente. Respecto de la votación anterior, que era con voto. Ahora, ahí con la voto gente somos muy temerosos los chilenos a que nos pasen parte. Hay que tener en cuenta que de esos 5 millones de votos extra, casi 1,5 millones fueron de votos, 1.200.000 fueron votos nulos. Eso es una cantidad que nunca se había visto. Una cantidad importante de votos blancos, aumentó también significativamente. Entonces también hay que mirar esto con cierto grado de reticencia, ¿no? Respecto de lo que está, de cómo está funcionando la política chilena. Sabemos de que efectivamente hay un grado de analfabetismo político muy grande, son 40 años finalmente de no educación cívica, de no educación política. Y pero con, no los educación peligros, política. con los peligros que eso representa, ¿no? Exacto, pero ojo, porque la educación política no se hace tanto en las escuelas como en la práctica. Yo creo que es una cuestión que es una tesis desde Aristóteles en adelante que se le enseña a la gente a participar. Y si no lo enseñas a participar, es muy difícil que lo haga. No va a ocurrir. Es como lo que ocurre con las universidades. Hablamos mucho de que los jóvenes no quieren participar en la elección de federaciones, pero si las federaciones saben que no inciden directamente en nada dentro de más allá de hacer un paro, no pueden incidir en las políticas de las universidades, porque no tienen esta mentalidad, porque los rectores, las autoridades electas son autoridades que siguen guiándose. En la Universidad de Santiago todavía gobierna el decreto de Pinochet, que es el que dejó establecido el año 1981, y todavía no tenemos un estatuto propio que nos gobierne como universidad. Y eso es la realidad en la inmensa mayoría de las universidades del Estado. Entonces, cuando tú tienes eso, es difícil decirle a los chiquillos, oye, participen, ¿para qué voy a participar si lo que yo veo es que en la práctica mi decisión de participar no incide, no cambia, no produce nada, no hay grandes transformaciones? La apatía que finalmente elitiza todas las acciones pero políticas. Que además nos lleva hacia la ultraderecha. Porque la ultraderecha sí, efectivamente, plantea una propuesta muy radical y plantea una propuesta que empieza a evidenciarse. Empieza a evidenciarse en contra quiénes, contra los más débiles, contra los migrantes, contra la educación. Esa es la nueva pública. Rebeldía, ¿no? Y el discurso que están tomando los jóvenes y lo que llevó a Milei, por ejemplo, según varios análisis, podría llevarlo incluso al poder total como presidente. Hay un autor, un argentino que se llama Vistoletti, que es un cientista político que está en Alemania, que él habla de la tiktokización de la política, que me parece un concepto muy interesante. ¿Por qué? Porque pareciera que las nuevas estrategias políticas de TikTok, claro, que tienen que ser estrategias de 15 segundos, 30 segundos, porque el discurso largo solamente llega a la gente mayor. Y los principales votantes de Milei son los jóvenes menores de 35 años. Por lo tanto, ese segmento político está siendo dirigido, y no es menor que aquí José Antonio Kast también esté pensando y haya sido su principal estrategia de campaña el TikTok. No es una cuestión que está cambiando la estrategia de la política. Yo creo que aquí hay una cuestión muy interesante en eso, en el tema de las comunicaciones, porque los cambios comunicacionales producen también cambios en las estructuras políticas del sistema de país. Cuando nosotros vemos la aparición de las fórmulas políticas modernas, lo vemos al calor del nacimiento de la imprenta. Cuando nosotros vemos estas formas de ultraderecha, los vemos al calor de una forma de política que es la comunicación mucho más adelantado con las fake news y con todo lo que pueden lograr. Ya, última cartera donde también decíamos, ¿no? Además por ser un gobierno de izquierda y por ser un gobierno generalmente más joven, veíamos lo que podía pasar con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y nombra a Jaime de Aguirre, una sorpresa para muchos y muchos, porque se nombró a Jaime de Aguirre como ministro de Cultura. Bueno, duró ni 3 meses, ¿no? Y entra entonces Carolina Redondo, actriz, a ese ministerio, en medio también de todo lo que fue la polémica, lo que ha sido la polémica con la conmemoración del golpe civil y militar, estos 50 años, ¿no? ¿Qué significa este retroceso y lo que ha significado esta cartera para el gobierno? Yo creo que este es uno de los cambios que más me gusta dentro de los que ocurrieron, ¿no? Dentro de los cambios que yo valoro es fundamentalmente porque Jaime de Aguirre no es una persona que venga de la cultura, viene del espectáculo, pero no de la cultura. En cambio, ¿cómo se llama? Carolina Redondo es una persona que sí viene de la cultura, que conoce el mundo de los actores. No es lo mismo situarse desde director de un canal o director de instituciones
que situarse desde colegas, ¿no? Ser parte de esto. Creo que va a destrabar los conflictos justamente con lo que es el ballet folclórico. Ya lo dijo. Sí, va a destrabar eso, va a tener contacto justamente con el mundo de la cultura. Es bastante más cercana, ha sido rostro de acciones políticas, etcétera. Entonces, creo que Carolina Redondo va a venir a resolver conflictos y situaciones que, como tú dices, lo más sorprendente de esto es que esto es un gobierno que se manifestaba, se expresaba como un gobierno cuyo gran énfasis era el tema cultural. Entonces, cuando uno dice, bueno, si el tema cultural es tan relevante, ¿cómo es posible que tengamos 3 ministros en tan poco tiempo? Yo espero que, insisto, Carolina Redondo tenga el camino más fácil respecto del mundo de la cultura. Sabemos que el mundo de la derecha nunca le van a gustar este tipo de cosas. A propósito de 50 años, el presidente Allende tenía una frase para agradecer al movimiento cultural que lo había ayudado, entre ellos la nueva canción chilena. Decía, usaba la frase, no hay revolución sin canciones, ¿no? Claro. También tomada de otros ámbitos, pero en el sentido de que sin cultura, sin el apoyo a la cultura, los cambios sociales son muy difíciles. Precisamente porque la cultura tiene que ir detrás asentando esos cambios sociales, ¿no? El general Giap, que es el que le ganó la guerra de Vietnam a los norteamericanos, cuando le preguntan en algún momento por qué él cree que le puede ganar a los norteamericanos la guerra, teniendo un ejército con bombas atómicas, con napalm, con todo, dice, porque nosotros tenemos una cultura milenaria. Los vietnamitas tenemos una cultura milenaria. Exacto. Es tan relevante la cultura que con cultura tú ganas guerras. Es tan relevante la cultura que con cultura tú construyes agendas políticas. Es tan relevante la cultura que con cultura tú construyes una mística de gobierno. La identidad nacional se construye. Exacto. Y eso es lo que nosotros veíamos. Veíamos una política de cultura que estaba construida como espectáculo. Y por supuesto que como espectáculo no, más allá de la entretención, se agota muy rápido. Lo que tú tienes que... Dura lo que dura el rating. Dura lo que dura el rating, el online, exactamente. Eso lo dura. Por eso digo que me parece muy interesante la ministra Carolina Redondo, porque creo que ella efectivamente puede proyectar una imagen de una cultura y puede proyectar los grandes valores, ¿no? De esta cultura progresista, que yo no la comparto, no es mi proyecto como de vida, pero por lo menos entiendo que ahí hay una coherencia. Es lo que no se veía con De Aguirre, porque De Aguirre, ¿qué coherencia podía tener si De Aguirre había aceptado, por ejemplo, ser parte del gobierno del canal de Sebastián Piñera y recibir dinero por otros medios? O sea, era una cuestión de una incoherencia total con respecto a lo que eran las políticas que el gobierno quería reivindicar. ¿Cómo queda el mapa? Bueno, el mapa, obviamente, hay una pérdida de poder por parte de la Revolución Democrática y un aumento de poder por parte del Partido Comunista, entre comillas, porque obviamente todavía el ministerio principal sigue estando en manos del PPD y que también es el principal fortalecido. El Ministerio del Interior. Sí, el Ministerio del Interior. Con una secretaría con el llamado socialismo democrático. Claro. O sea, la concertación está ahí. Está ahí y son ellos los que hoy día están llevando realmente la agenda del gobierno. O sea, y claramente se ha ido desperfilando la otra línea de apruebo dignidad dentro de lo que son las políticas. Eso es una cosa. Y lo otro es cómo queda la relación con las fuerzas de derecha, porque hoy por hoy el gobierno, su principal problema es que quiere generar diálogo con la derecha para poder sacar adelante su agenda. Yo no creo que eso lo vaya a lograr, por lo tanto estamos igual donde mismo, ¿no? Es como cuando es que Maquiavelo cita en la batalla de Canas, que llegan a ver a Aníbal y le dicen, bueno, ganaste Aníbal, el ejército huye en desbandada, y él dice, bueno, pero ¿cuántos han pedido? Uno de los generales dice, pero ¿cuántos han venido a pedir la paz? Y dice, ninguno. Bueno, entonces la batalla sigue exactamente donde igual, no está donde mismo. Y eso es un poco lo que hoy día tenemos, ¿no? Vemos a la derecha yendo a pedir diálogo o yendo a decir... Sigue con sus peticiones. Sigue con sus peticiones. Ahora, Mario, en política la oposición del momento, sea cual sea, ¿no? Huele la sangre, ¿no? Huele cuando la presa está herida y va por más. Claro. Y aquí me imagino que está pasando lo mismo, porque es una tras otra, ¿no? Es una tras otra. Ya se fue Jackson, se cambió gabinete, ahora están pidiendo que se disculpe el presidente por lo que dijo sobre Onofre Jarpa. En fin, ¿no? Va a ser así la cosa. Claro. O sea, van a seguir pidiendo y es obvio porque un gobierno, como tú dices, los tiburones huelen la sangre, ¿no? En el mar. En la política, los tiburones son los políticos que ya llevan harto tiempo. Desgraciadamente se comienza como a crear esto. Una cuestión que, ojo, porque la clase política como concepto tiene 100 años. No es una cuestión que existiera antes. Esa idea de que los políticos son profesionales es una cuestión que es muy nueva. Y
desgraciadamente, esa clase política, una de las cosas que tiene es esta característica de autodestruir al enemigo o destruir al enemigo, autodestruirse entre ellos, etcétera. Y vemos de que desgraciadamente no se le ve mucha salida porque no hay un ente articulador. Y aquí hay un ojo porque normalmente hoy día se está hablando del tema de la importancia del populismo. El populismo parece que en Latinoamérica es el que viene a destrabar estos conflictos. Y eso es lo que hoy día en algún punto se está viendo tanto en Argentina como por ejemplo con Bukele en otros países, en el norte, ¿no? En Norteamérica. Creo que por ahí hay una cuestión donde es que hay un terreno fértil hoy día para Chile respecto de que pueda aparecer un candidato con estas características. Ahora, ninguno tiene el carisma, ¿no? Pero sí, si hubiera alguien con carisma, efectivamente podríamos estar en escenario de esto porque esa mirada estratégica solo se puede destrabar si efectivamente alguien se logra conectar directamente con las bases, con la masa de la gente. París y lo más cercano a ese carisma, ¿no? Es lo más cercano, claro, es más que Kast. No, porque Kast no tiene mucha... Porque aglutine. Claro, no es muy una persona muy agraciada en términos de simpatía, muy acartonado, etcétera. No es un Milei, no es un Milei que sale gritando y haciendo un show tipo de rock. No tiene ese elemento como para poder convertirse en el personaje. Mario, muchas gracias también por tus reflexiones, que nos traes semana a semana en este juego del poder. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, seguimos analizando ahora el poder desde la cultura, una serie de televisión nacional que está inspirada en hechos reales ocurridos en dictadura con un camaleón, un doble agente que era comunista, trabajaba para el Partido Comunista, pero se hacía pasar por amigo de la farándula y del aparataje represivo de la dictadura. Interesante, la sangre del camaleón. Una pausa y volvemos.